me llamo Martín. Tengo 36 años y vivo en Guadalajara. Soy ingeniero civil. Mi trabajo es construir puentes, estructuras que conectan dos puntos sobre un vacío, ya sea un río, un cañón o una autopista. Amo mi trabajo. Amo la precisión de los números, la lógica de los planos técnicos, la sensación del concreto sólido bajo mis pies. Mi vida, o al menos eso creía, era como uno de mis planos, clara, planificada, sin espacio para desviaciones imprevistas. Cada parte de mi existencia estaba construida sobre pilares de concreto sólido, calculados para soportar cualquier peso. O eso pensaba. Crecí en la Ciudad de México, en una casa de ladrillo rojo en un barrio tranquilo donde las apariencias lo eran todo. Mis padres, Gaspar y Beatriz, eran la encarnación de esa perfección superficial. Gaspar, mi padre, un contador jubilado, un hombre que usaba traje incluso para ir por el pan. Tenía la costumbre de enderezarse la corbata cuando estaba estresado, como si ese simple acto pudiera mantener todo bajo control. Beatriz, mi madre, maestra de primaria, tenía una sonrisa perfecta en cada foto familiar, pero detrás de esa sonrisa había reglas de acero. El honor de la familia es lo primero, Martín, decía a menudo, su voz suave pero afilada. Nunca le des a los vecinos un motivo para hablar. Mi hermana menor, Clara, y yo crecimos bajo esas reglas, pero éramos tan diferentes como el día y la noche. Yo era la roca, el pilar. Callado, estable, siempre haciendo lo que se esperaba. Estudié ingeniería, me gradué con honores y me mudé a Guadalajara para trabajar en una firma constructora. Clara, en cambio, era una llama. A sus 30 años, era periodista. Siempre persiguiendo la verdad, apasionada, con una forma de hablar que te hacía sentir vivo. Recuerdo cuando nos contó sobre su primer gran reportaje. Estaba sentada en la mesa del comedor de mis padres, gesticulando con las manos, sus ojos brillando mientras mi padre solo negaba con la cabeza y decía, esa chica, siempre soñando. Pero yo vi su luz, y estaba orgulloso, aunque nunca lo dije en voz alta. Mi vida, mi estructura, parecía completa. Estaba casado con Marina. Llevábamos 4 años juntos. Marina era abogada, inteligente, aguda, con una sonrisa que podía disolver el estrés de un largo día en la obra. No teníamos hijos todavía, pero teníamos planes. Una casa más grande en las afueras, unas vacaciones en la costa, quizás un día el sonido de risas infantiles. Mi puente personal estaba sólidamente construido. Entonces Clara conoció a Román. Él irrumpió en su vida como una ráfaga de viento. Un director creativo en una agencia de publicidad, pulcro, con un Audi brillante y promesas dulces. Hablaba de una manera que te hacía pensar que podía venderte el sol. A mí nunca me gustó. Había algo en su sonrisa que me parecía hueco, insincero. Pero Clara estaba enamorada. Se casaron al año de conocerse. Poco después, nacieron las gemelas, Julia y Brisa. Conduje desde Guadalajara hasta el hospital en la Ciudad de México. Cuando entré en la habitación, Clara estaba agotada, pero sus ojos brillaban más que nunca. Sostenía 2 pequeños bultos rojos en sus brazos. Martín, mira, susurró, son Julia y Brisa. Son mi mundo entero. Sentí algo cálido en el pecho. Yo no soy bueno con las emociones, pero en ese momento, solo quería abrazarla. Pensé que, por fin, estaría bien. Tenía a Román, tenía a sus hijas. Creí que su vida sería feliz. Regresé a Guadalajara, a mis planos, a Marina, a mi vida estructurada. Pero la vida, como he aprendido, nunca sigue el plano al pie de la letra. El concreto, por muy fuerte que parezca, siempre tiene un punto de quiebre. Todo se derrumbó en una noche de tormenta. Guadalajara estaba siendo azotada por una lluvia torrencial. El tipo de lluvia que golpea las ventanas como si quisiera entrar. Yo estaba en mi apartamento, revisando unos planos, con una taza de café frío al lado. Eran casi las 2 de la mañana. Mi teléfono sonó. Era Clara. Fruncí el ceño. Ella nunca llamaba tan tarde. ¿Clara? ¿Qué pasa? Martín. Su voz. Estaba rota.
Era un susurro tembloroso, ahogado por sollozos. Mi estómago se contrajo. Clara, ¿qué ocurre? ¿Están bien las niñas? Román, dijo, y su voz se quebró. Román, me está engañando. Desde hace meses. Con alguien de su oficina. Acaba de decírmelo. Dijo que quiere el divorcio. Me levanté de golpe, casi tirando la taza. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en la Ciudad de México. Vine a casa de mis padres. Sentí un pequeño alivio. Está bien, estás con ellos. Mañana hablo contigo, ¿sí? Trata de... No, gritó, y el grito fue tan desesperado que me heló la sangre. No entiendes. No me dejaron entrar. Me quedé paralizado. ¿Qué quieres decir con que no te dejaron entrar? Llegué aquí, toqué la puerta. Mamá abrió. Clara apenas podía hablar. Le conté todo. Le dije que Román me había dejado. Y ella cerró la puerta. Llamó a papá. Él abrió solo una rendija. Hizo una pausa, tratando de respirar. Él dijo que mi divorcio era la peor humillación. Dijo que yo era una mancha para la familia. Que cómo me atrevía a presentarme así, como una fracasada, en su puerta. Mi mano apretaba el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Martín, me cerraron la puerta en la cara. Mamá me gritó desde adentro que yo era una vergüenza. Me abandonaron. Martín, estoy en la calle. Estoy en el porche de su casa, bajo la lluvia, con Julia y Brisa. Tienen 5 meses. Están llorando. No sé qué hacer. Por favor, Martín, ayúdame. Su voz se perdió en un llanto desgarrador. Escuché el llanto agudo de las bebés al fondo. Una furia fría, una furia que nunca había sentido, me invadió. Ya no era el ingeniero lógico. Era un hermano. No te muevas de ese porche, Clara. Cúbrete lo mejor que puedas. No llames a nadie más. Voy por ti. Colgué. Agarré mis llaves, mi cartera y mi chaqueta. Salí corriendo del apartamento. La lluvia me golpeó la cara mientras corría hacia mi camioneta. El viaje de Guadalajara a la Ciudad de México es de casi 6 horas. Esa noche se sintió como una eternidad. La lluvia no cesaba. Los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el diluvio. Mis manos se aferraban al volante. Cada kilómetro, mi rabia crecía. ¿Cómo podían? ¿Cómo podían Gaspar y Beatriz, nuestros padres, hacerle esto a su propia hija? ¿Por el honor? ¿Por los vecinos? Dejar a su hija y a sus nietas de 5 meses en medio de una tormenta. Llegué al amanecer. La lluvia se había calmado, pero el aire estaba helado. Conduje por las calles familiares de mi antiguo barrio. Vi la casa de ladrillo rojo. Y la vi a ella. Clara estaba acurrucada en una esquina del porche, hecha un ovillo, temblando violentamente. Había envuelto a Julia y Brisa en la única manta que tenía en el cochecito y las apretaba contra su pecho. Su cabello estaba pegado a su cara, su ropa empapada. Estacioné bruscamente. Salté de la camioneta. Clara. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero ya no lloraba. Estaba vacía. Martín, susurró. No dije nada. Me quité la chaqueta, la envolví a ella y a las niñas. Con cuidado, tomé a Brisa en un brazo y ayudé a Clara a levantarse mientras ella sostenía a Julia. Las llevé a la camioneta, las acomodé en el asiento trasero y puse la calefacción al máximo. Mientras nos alejábamos, miré la casa de mis padres. Las cortinas estaban cerradas. Parecía dormida, pacífica. Sentí un odio tan profundo que me asustó. En el camino de regreso a Guadalajara, Clara no dijo una palabra. Solo miraba por la ventana, temblando. Puse una vieja canción de Fleetwood Mac, una que solíamos escuchar. Vi cómo sus hombros se relajaban 1 milímetro. Cuando llegamos a mi pequeño apartamento, el sol apenas salía.
Subimos en silencio. Improvisé una cuna con unos cajones y cobijas. Clara se sentó en el sofá, mirando a sus hijas dormir. Gracias, Martín, susurró. Duerme, Clara, le dije. Todo va a estar bien. Pero mientras decía esas palabras, miraba mi pequeño apartamento, diseñado para 2, y ahora éramos 5. Sabía que nada volvería a estar bien. La tormenta apenas comenzaba. Los primeros días fueron un caos borroso. Mi apartamento, antes un santuario de orden y silencio, se convirtió en una zona de guerra de llantos agudos, pañales y biberones. Julia y Brisa lloraban por turnos, como si se hubieran puesto de acuerdo para que nadie durmiera. El olor a talco y leche agria reemplazó el olor a café y planos. Clara era una sombra. Se movía por el apartamento como un fantasma. Pasaba horas sentada en el sofá, simplemente sosteniendo a una de las bebés, con la mirada perdida. Apenas comía. A veces, la encontraba llorando en silencio en el baño. Su llama se había extinguido, solo quedaban cenizas. Marina, mi esposa, fue increíble al principio. Ella es una mujer fuerte, una abogada acostumbrada a manejar crisis. Se hizo cargo. Preparaba biberones, consolaba a Clara, me organizaba a mí. Saldremos de esto, Martín, me decía por la noche, apretando mi mano. Es tu hermana. Haces lo correcto. Yo la amaba por eso. Pero yo conocía a Marina. Su fortaleza se basaba en el control, en el orden, igual que la mía. Y esto era cualquier cosa menos ordenado. Empecé a notar las pequeñas cosas. El leve tic en su ojo cuando el llanto de Brisa la despertaba por tercera vez a las 4 de la mañana. El suspiro contenido cuando encontraba la sala llena de juguetes para bebé y ropa sucia. La forma en que empezó a pasar más tiempo en su despacho, incluso los fines de semana. Yo trataba de mantener todo a flote. Iba a trabajar a la obra, me sumergía en mis cálculos de carga, y luego volvía a casa para el segundo turno, cambiar pañales, preparar la cena, tratar de hacer que Clara comiera algo. Decidí que tenía que hablar con mis padres. Quizás la conmoción inicial había pasado. Quizás, al saber que Clara estaba conmigo, entrarían en razón. Qué ingenuo fui. Llamé un domingo por la tarde. Contestó mi madre, Beatriz. Su voz era fría, controlada. Martín, qué sorpresa. Mamá, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Clara está conmigo. Ella y las niñas están a salvo en mi casa. Hubo un silencio. Luego, su voz, cortante como un bisturí. Ah. Así que elegiste involucrarte. Martín, esa chica ha traído la desgracia a esta familia. Lo que hizo Román fue, lamentable, pero ella debió haberlo visto venir. Una esposa decente no deja que su marido se vaya así. Ella fracasó. Mamá, exploté. Él la engañó. Y ustedes la echaron a la calle en medio de una tormenta. No levantes la voz, jovencito, dijo, y oí cómo le pasaba el teléfono a mi padre. La voz de Gaspar retumbó, pesada y autoritaria. Martín. Escúchame bien. Esa chica ya no es nuestra hija. El honor de esta familia ha sido manchado. Manchado. ¿Sabes lo que dicen los vecinos? La humillación que Beatriz y yo estamos pasando. Ella eligió su camino el día que se casó con ese hombre sin nuestro consejo, y eligió su camino el día que fracasó en mantenerlo. Papá, son tus nietas. Julia y Brisa. No tengo nietas que vengan de un hogar roto, gritó. Esa chica es una mancha. Y si tú eliges ensuciarte con ella, es tu decisión. Pero no esperes nada de nosotros. Para mí, Clara está muerta. Y tú estás peligrosamente cerca de estarlo también. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. La rabia que sentí en el coche se había transformado en un vacío helado. Estaba temblando. No era solo que la hubieran abandonado, era que la habían borrado. Habían borrado a mi hermana. Marina me observaba desde la cocina. Vio la expresión en mi rostro. No preguntó qué había pasado.
Simplemente negó con la cabeza, se sirvió una copa de vino y se encerró en el despacho. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá, le habíamos dado nuestra cama a Clara y las niñas, escuché a Julia empezar a llorar. Me levanté, preparé el biberón, la mecí. Miré a esa pequeña cara arrugada y sentí una oleada de protección tan feroz que me quitó el aliento. Luego miré hacia la puerta cerrada del despacho de Marina. Estaba parado sobre una falla tectónica. Estaba tratando de sostener dos lados de un abismo, y mis pies comenzaban a resbalar. Las semanas se convirtieron en meses. El caos se convirtió en una rutina agotadora. Yo vivía en un estado de fatiga crónica. Clara comenzó a mejorar, pero muy lentamente. Empezó a ayudar con las niñas, a sonreír de vez en cuando. Pero su dependencia de mí era total. La grieta entre Marina y yo se ensanchaba cada día. Nuestras conversaciones se volvieron puramente logísticas. ¿Compraste pañales? ¿Puedes sacar la basura? ¿A qué hora llegas? La intimidad, las risas, los planes de futuro, todo eso desapareció, enterrado bajo una montaña de responsabilidades que no eran nuestras. Una noche, llegué tarde de la obra. Estaba cubierto de polvo de concreto, agotado hasta los huesos. Encontré a Marina en la cocina, mirando una pila de platos sucios. No puedo más, Martín, dijo en voz baja, sin mirarme. Fue un día duro, Marina. Yo lavo. No son los platos, me interrumpió. Se giró. Sus ojos, normalmente tan brillantes y agudos, estaban opacos por el cansancio. Es esto. Esta, vida. No es nuestra vida. Amo tu lealtad hacia Clara, de verdad. Pero ya no hay espacio para mí. Marina, eso no es verdad. Es temporal. Clara se recuperará, encontrará un lugar. ¿Cuándo, Martín? Espetó. ¿En 6 meses? ¿En un año? Las niñas ni siquiera caminan. Esto no es temporal. Esto es ahora. Y yo me siento como una invitada en mi propia casa. Una invitada no deseada. Quise discutir. Quise decirle que la necesitaba. Pero estaba demasiado cansado. Marina, por favor. Es mi hermana. No tenía a nadie más. Lo sé, dijo, y su voz se suavizó, lo cual fue peor. Eres un hombre bueno, Martín. El mejor. Pero estás construyendo puentes para todos, y estás dejando que el nuestro se derrumbe. Esa fue la primera vez. No fue la última. Las peleas pequeñas se hicieron más frecuentes. El punto de quiebre llegó un martes. Era nuestro aniversario. Lo había olvidado por completo hasta que vi una pequeña caja de regalo en mi escritorio esa mañana. Me sentí como un idiota. Salí corriendo al mediodía y compré flores. Cuando llegué a casa, el apartamento estaba en silencio. Clara y las niñas dormían. Marina estaba en la sala, con una maleta junto a sus pies. Marina, no. Por favor. Sé que olvidé. No son las flores, Martín, dijo, y esta vez, había lágrimas en sus ojos. Es que ya no sé quiénes somos. Pasamos los últimos 4 meses cuidando a tu hermana y a sus hijas, y te he visto desaparecer. Ya no hablas conmigo. Estás aquí, pero no estás. Estás agotado, estás enojado, y todo me lo guardo yo. ¿Qué quieres que haga, Marina? ¿Qué diablos se supone que haga? Son mi familia. Yo soy tu familia, gritó. Yo era tu familia. ¿Y nuestros planes? ¿Nuestra casa? ¿Nuestros hijos? Todo eso se tira a la basura porque la vida de Clara explotó. No puedes pedirme que elija. Ella se secó las lágrimas, su rostro se endureció. No tengo que hacerlo. Ya elegiste, Martín. Elegiste el día que subiste a Clara a esa camioneta. Y ni siquiera te culpo. Pero no puedo seguir viviendo así. Se puso de pie. Quiero que elijas. Ahora. Yo o ella. No puedes tenernos a ambas. Me quedé allí, en silencio. Un silencio terrible, pesado. Miré a Marina,
la mujer que amaba, y luego miré hacia la habitación donde dormía mi hermana. No podía. Simplemente, no podía echar a Clara a la calle. No podía convertirme en mis padres. Mi silencio fue la única respuesta que necesitó. Asintió lentamente, con una tristeza infinita. Acabas de elegir. Marina, por favor. Eres un hermano increíble, Martín, dijo, tomando su maleta. Pero yo necesito un marido. Se fue. Escuché el sonido de las ruedas de la maleta en el pasillo. Luego, el clic de la puerta principal cerrándose. Me quedé solo en la sala. Soy un ingeniero. Puedo calcular la carga de estrés de un puente de 1000 toneladas. Puedo analizar la resistencia a la tracción del acero. Pero no vi la grieta formándose en mis propios cimientos. No vi cómo la presión aumentaba día tras día. Mi propio puente, nuestro matrimonio, acababa de colapsar. Y yo era el ingeniero a cargo. No lloré. Simplemente me senté en el sofá, en la oscuridad, y sentí como todo el peso del mundo caía sobre mí. El apartamento se volvió inquietantemente silencioso. La ausencia de Marina era un ruido más fuerte que el llanto de las bebés. El espacio que ella ocupaba ahora era un vacío que lo absorbía todo. Me hundí en una rutina mecánica. Despertar, biberones, trabajo, pañales, cena, dormir en el sofá, repetir. Durante semanas, apenas hablé. Clara, dándose cuenta de lo que había sucedido, se sumió de nuevo en la culpa. Martín, esto es mi culpa, susurró una noche. Perdiste a Marina por mí. No fue tu culpa, Clara, le dije, mi voz sonando hueca incluso para mí. Fue mi decisión. Fue la decisión de mis padres. Fue la decisión de Román. Tú solo fuiste la víctima. Pero en la oscuridad de la noche, las dudas me consumían. Me sentaba solo en la sala, después de que Clara y las niñas se dormían, y miraba el espacio vacío donde Marina solía sentarse. ¿Había hecho lo correcto? Había salvado a mi hermana, pero había perdido a mi esposa. Mis padres me trataban como a un traidor. Estaba solo, criando a 2 niñas que no eran mías, en un apartamento demasiado pequeño. Me sentía agotado, vacío y, por primera vez, sentí una rabia sorda, no hacia mis padres, sino hacia mi propia vida. Había construido mi vida para que fuera perfecta, y ahora todo eran ruinas. La única luz en esa oscuridad eran Julia y Brisa. Empezaban a desarrollar sus personalidades. Julia era tranquila, observadora, como yo. Brisa era ruidosa, exigente y tenía una risa que podía desarmar mi mal humor al instante. Cuando Brisa me agarraba el dedo con su manita, sentía una oleada de propósito. No importaba lo que hubiera perdido. Tenía que protegerlas. Clara también empezó a cambiar. Vio mi vacío, vio mi agotamiento, y creo que la asustó. Se dio cuenta de que si yo colapsaba, todo colapsaba. Dejó de ser la víctima pasiva. Empezó a encargarse de las niñas, a limpiar el apartamento, a cocinar. Y entonces, empezó a escribir. La encontré una noche, en la mesa de la cocina, con un viejo cuaderno y un bolígrafo. Escribía con una urgencia que no le había visto en años. ¿Qué haces?, le pregunté. Escribo, dijo, sin levantar la vista. Necesito sacar esto. Si no lo escribo, siento que me va a consumir. Escribió durante semanas. Llenó un cuaderno, luego otro. Escribía sobre Román, sobre la traición. Escribía sobre la noche de la tormenta, sobre el porche, sobre las palabras de nuestros padres. Y escribía sobre mí. Una noche, la encontré llorando sobre un montón de papeles arrugados. No puedo, sollozó, golpeando la mesa. Es basura. Trato de explicarlo, pero las palabras no salen. Soy un fracaso, Martín. No sirvo para nada, igual que dijo papá. Me senté frente a ella. Tomé uno de los papeles arrugados y lo alicé. Era la descripción de la noche en el porche. Era cruda, dolorosa y real. No es basura, Clara, le dije suavemente. Es la verdad. Y la verdad duele. Sigue escribiendo.
No lo hagas por ellos. No lo hagas por mí. Hazlo por ti. Hazlo por Julia y Brisa. No dejes que te quiten la voz. Ya te quitaron todo lo demás. No dejes que te quiten esto. Volvió a escribir, esta vez con más fuerza. Compré una vieja laptop usada. Pasaba horas tecleando después de que las niñas dormían. Vi cómo la llama volvía lentamente a sus ojos. Ya no era solo la víctima. Era una testigo. Meses después, me entregó un fajo de 200 páginas impresas. Creo que terminé, dijo, mordiéndose el labio. Se llama, Refugio contra la tormenta. Lo leí esa noche. No pude parar. Era su historia, desde el día que conoció a Román hasta su nueva vida en mi sofá. Era brutalmente honesto. Lloré cuando leí su descripción de la noche en el porche. Lloré cuando leí cómo me describía a mí, mi hermano, el ingeniero. El hombre que construye puentes. Se convirtió en mi único puente hacia la vida. Cuando terminé, la miré. Clara, esto es increíble. El mundo necesita leer esto. Ella rió, una risa triste. ¿Quién querría leer esto? La historia de una madre soltera fracasada. Mucha gente, dije. ¿Por qué no te quedaste en el suelo? Te levantaste. Pensé en mi viejo amigo de la universidad, Tomás. Siempre había sido un soñador y ahora dirigía una pequeña editorial independiente en Guadalajara. Lo llamé al día siguiente, sin decirle a Clara. Le conté la historia a grandes rasgos. Suena fuerte, Martín, dijo Tomás. Envíamelo. Convencí a Clara de que me dejara enviarlo, solo para ver qué piensa un profesional. Lo enviamos. Pasaron 2 semanas de silencio. Clara revisaba su correo cada 5 minutos. Entonces, Tomás llamó. Estaba en la obra, supervisando un vertido de concreto. Martín, dijo Tomás en cuanto contesté. Tu hermana. Este manuscrito. Es oro puro. Es crudo, es visceral, es poderoso. Necesita mucho trabajo de edición, está desordenado y es repetitivo en algunas partes, pero el corazón está ahí. Quiero publicarlo. Casi dejo caer el teléfono. Esa noche, se lo dije a Clara. Se quedó paralizada, con la taza de café a medio camino de su boca. ¿Hablas en serio? Hablo en serio, sonreí. Se lanzó a mis brazos, llorando. Julia y Brisa, que jugaban en el suelo, nos miraron y se rieron, sintiendo la alegría. Los siguientes meses fueron un torbellino. Clara trabajó día y noche con Tomás y su editora. Hubo frustración. El proceso de edición fue brutal. Están destrozando mi historia, me dijo una noche. No la están destrozando, le respondí, la están puliendo. Están ayudando a que se escuche mejor. Finalmente, el libro Refugio contra la tormenta fue publicado. El lanzamiento fue pequeño, en una librería local. Asistieron unas 30 personas. Las ventas iniciales fueron modestas. Pero entonces, sucedió. Una bloguera, una madre soltera muy conocida en la Ciudad de México, leyó el libro. Escribió una reseña. Este libro no es un libro, es una llama. Es un salvavidas para cualquiera que se haya sentido abandonado. Lean, Refugio contra la tormenta. Ese post se compartió miles de veces. En una semana, el libro se agotó. La editorial de Tomás no daba abasto. En un mes, estaba en la lista de bestsellers nacionales. Recibió una oferta de una editorial importante para distribuirlo en toda Latinoamérica y traducirlo al inglés. Clara se convirtió en un fenómeno. La invitaron a programas de televisión, a conferencias de mujeres. Yo la veía en la televisión. Se veía radiante, fuerte. La llama estaba de vuelta. Y siempre, en cada entrevista, decía, no lo hice sola. Mi hermano Martín me salvó. Estaba inmensamente orgulloso. Pero no podía evitar sentir un hueco. El brillo de Clara era tan intenso que proyectaba una larga sombra. Ella era la heroína de la historia. Yo era el personaje secundario.
Yo había sacrificado mi matrimonio, había puesto mi vida en pausa. Mi propia fundación, mi estructura, estaba llena de grietas por sostenerla a ella. Tomás, sintiendo esto, organizó un evento especial en Guadalajara. Una charla entre Clara y yo. La gente quiere escucharte a ti, Martín, dijo. Quieren saber del hermano. Odiaba la idea. Pero Clara me suplicó. Esa noche, el teatro estaba lleno. Subí al escenario, sudando, cegado por las luces. Clara habló primero. Y luego me miró. Mi hermano Martín no solo me dio un techo. Él reconstruyó mi alma. Él es el verdadero refugio. La gente aplaudió. Y entonces hablé. Hablé de la lluvia, del viaje de 6 horas, de la ingeniería y de la familia. No soy un héroe, dije. Soy solo un hermano que hizo lo que tenía que hacer. Cuando terminamos, la gente se puso de pie. Nos ovacionaron. Miré a Clara, que sonreía entre lágrimas. Y por primera vez en meses, las grietas en mi propia alma comenzaron a sentirse un poco menos profundas. El éxito del libro nos trajo validación, pero también atrajo a los demonios que pensábamos haber dejado atrás. Unas semanas después de nuestra charla, llegó una carta. No era un correo electrónico. Un sobre blanco, rígido, con la caligrafía perfecta de mi madre, Beatriz. Fue enviada a la editorial de Tomás y reenviada a mi apartamento. Sentí un frío en el estómago. Clara la abrió con manos temblorosas. La leímos juntos. Era una carta formal, legalista. Exigía el cese inmediato de la distribución del libro. El libro, Refugio contra la tormenta, leía Gaspar, es una difamación maliciosa y deliberada contra nuestra reputación. Ha causado un daño irreparable a nuestro honor y a nuestra posición en la comunidad. Exigimos que el libro sea retirado del mercado y que se emita una disculpa pública. De no hacerlo, iniciaremos acciones legales. Clara se quedó pálida. ¿Quieren que me disculpe? Yo. ¿Después de lo que hicieron? No vamos a hacer nada, dije, mi voz dura. Arrugué la carta y la tiré a la basura. Es solo una amenaza, Clara. Están humillados porque la verdad salió a la luz. Pero me equivocaba. No era solo una amenaza. Supimos después lo que había sucedido. Mis padres, furiosos por el éxito del libro, habían intentado controlar la narrativa en su comunidad. Habían ido a hablar con el párroco de nuestra iglesia de toda la vida, quejándose de la vergüenza que su hija les había hecho pasar. Esperaban que el sacerdote la condenara desde el púlpito. Pero el párroco, un hombre sabio que, al parecer, había sido inundado con copias del libro por otros feligreses, hizo lo contrario. El domingo siguiente, dio un sermón sobre el perdón, la compasión y la hipocresía de aquellos que cierran la puerta a su propia sangre. No mencionó sus nombres, pero no fue necesario. La comunidad entera supo a quién se refería. Humillados por la iglesia, decidieron usar la ley. Una semana después, un oficial de justicia entregó la demanda. Gaspar y Beatriz Blaque contra Clara Blaque por difamación de carácter y daños morales. La noticia explotó. Los periódicos nacionales la recogieron, padres demandan a hija autora por contar su abandono. Las redes sociales se incendiaron. La gran mayoría apoyaba a Clara, pero algunos la criticaban por ventilar trapos sucios en público. Clara estaba aterrorizada. Martín, nos van a destruir. No van a destruir nada, le aseguré, aunque mi corazón latía con fuerza. Contacté a Sara, una antigua colega de Marina, una de las mejores abogadas de litigio de Guadalajara. Sara leyó el libro y la demanda. Esto es ridículo, Martín, dijo. La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Y vamos a demostrar la verdad. El día del juicio fue surrealista. Estábamos en la corte. Vi a mis padres al otro lado de la sala. Gaspar, impecable en su traje gris. Beatriz, con un peinado perfecto y una expresión rígida. No nos miraron. Ni una sola vez. Su abogado argumentó que Clara había arruinado sus vidas. Que sus amigos de toda la vida ya no les hablaban.
Que habían sido expulsados de su propia comunidad. Que Clara había exagerado y fabricado los eventos de esa noche para obtener ganancias financieras. Entonces fue el turno de Sara. Fue metódica. Presentó las pruebas. Primero, los mensajes de texto de Beatriz a Clara esa misma noche, después de que la echara: no vuelvas nunca. Has elegido tu camino. Segundo, el mensaje de voz que mi padre le dejó a Clara unos días después, cuando supo que estaba conmigo: eres una mancha. Ya no eres mi hija. Y tercero, la prueba reina. Sara había conseguido un video. Un vecino de mis padres, preocupado por los gritos esa noche, tenía una cámara de seguridad en su porche. La grabación era granulada, oscura, y la lluvia la distorsionaba. Pero ahí estaba. La figura inconfundible de Clara, sosteniendo a sus dos bebés, golpeando la puerta. Se veía la puerta abrirse, una breve discusión, y la puerta cerrándose de golpe, dejándola fuera en el diluvio. Cuando el video se reprodujo en la sala, se hizo un silencio absoluto. Vi a una mujer del jurado secarse una lágrima. Mi padre miraba fijamente al frente, pero vi su mandíbula apretada. El juez no tardó mucho. El caso fue desestimado. El juez dictaminó que no solo no había difamación, sino que las pruebas demostraban que Clara había sido notablemente moderada en su descripción de los hechos. Ganamos. Mis padres fueron condenados a pagar todos los costos legales. Al salir del juzgado, los reporteros nos rodearon. Clara solo dijo: yo solo escribí la verdad. Lamento que la verdad les duela. Vi a mis padres salir por una puerta trasera, acosados por las cámaras. Gaspar cubriéndose el rostro con un maletín. Beatriz, por primera vez en su vida, con el maquillaje corrido. No sentí victoria. Solo sentí un profundo y amargo cansancio. Pensé que después del juicio contra mis padres, finalmente tendríamos paz. Pero la fama del libro había despertado a otro monstruo. Román. El exmarido. En el libro, Clara nunca usó su nombre real, pero los detalles eran específicos: un director creativo de una prestigiosa agencia en la Ciudad de México. No fue difícil para el Internet conectar los puntos. El escándalo fue inmediato. Un bloguero expuso su nombre completo y el de su agencia. La agencia, temiendo la mala publicidad, despidió a Román citando comportamiento que daña la reputación de la marca. La mujer por la que había dejado a Clara, al verse expuesta como la otra, lo abandonó. En cuestión de semanas, Román no perdió todo: su trabajo, su amante y su reputación. Y entonces, el buitre volvió a rondar. Clara recibió un correo electrónico. Clara, sé que cometí un error terrible. El peor de mi vida. He perdido todo. Pero lo único que me importa es recuperar a mis hijas. Quiero ver a Julia y a Brisa. Quiero pedirte perdón. Clara me mostró el correo, sus ojos llenos de duda. Martín, ¿qué hago? A pesar de todo, es su padre. Ten cuidado, Clara, le advertí. Un hombre acorralado es peligroso. No confío en él. Mi instinto no falló. No era arrepentimiento. Era avaricia. Unos días después, Román apareció. Sin previo aviso. Estaba fuera de mi edificio de apartamentos. Se veía demacrado, pero llevaba un traje caro. Martín, dijo, intentando sonreír. Viejo amigo. Solo quiero hablar con Clara. Ella no quiere verte, Román. Lárgate. Vamos, Martín, no seas así, dijo, su tono cambiando. Mira, sé que metí la pata. Pero Clara, ella está ganando mucho dinero con esta historia. Ese libro está vendiendo millones. Y, siendo justos, yo soy gran parte de esa historia. Como, la inspiración. Creo que mis hijas y yo merecemos una compensación justa por todo este dolor y sufrimiento. Me quedé helado. No quería ver a sus hijas. Quería dinero. Lárgate de aquí, Román, o llamaré a la policía. Él levantó las manos. Tranquilo. Solo piénsalo. Una pequeña parte de las ganancias, y yo desaparezco. De lo contrario,
Tendré que luchar por la custodia de mis hijas. La amenaza estaba clara. Extorsión. Cerré la puerta y le conté a Clara. El terror volvió a sus ojos. Román comenzó una campaña de acoso. Apareció en una firma de libros de Clara, interrumpiendo la sesión de preguntas y respuestas. Clara, por favor, gritó frente a todos, fingiendo ser un padre arrepentido. Solo quiero ver a mis hijas. No me niegues ese derecho. La gente grabó con sus teléfonos. El video se hizo viral, dividiendo opiniones. Luego fue peor. Empezó a enviar regalos caros a la guardería de las niñas. Juguetes enormes, ropa de diseñador. Las maestras estaban asustadas. Clara estaba aterrorizada. Dejó de llevar a las niñas al parque. Revisaba las cerraduras 3 veces por noche. Basta, dije. Esto se acababa ahora. Llamamos a Sara de nuevo. Esto es acoso y una amenaza de extorsión, dijo Sara, su voz furiosa. Solicitaremos una orden de restricción inmediatamente. Fuimos a la corte de familia. Fue más rápido esta vez. Sara presentó los correos electrónicos, los informes de la guardería, el video de la firma de libros y mi testimonio sobre su intento de extorsión. Román intentó actuar como el padre afligido, pero el juez vio a través de su farsa. El juez le otorgó a Clara una orden de restricción completa por 3 años. Román no podía acercarse a menos de 500 metros de Clara, de mí, de las niñas o de la guardería. Además, el juez le ordenó asistir a terapia psicológica obligatoria y a un curso de paternidad responsable antes de que pudiera solicitar siquiera una visita supervisada en el futuro. Salimos del juzgado. Clara respiró profundo, como si no hubiera tomado aire en semanas. Me abrazó. Se acabó, susurró. Martín, de verdad se acabó. Se acabó, le respondí, sintiendo cómo la tensión abandonaba mi cuerpo. Por fin, estábamos a salvo. Después de la orden de restricción, la vida finalmente encontró algo parecido a la paz. El apartamento de Guadalajara, que había sido un refugio caótico, se convirtió en un hogar. Clara floreció. La terapia, combinada con su escritura, la había transformado. Ya no era la víctima temblorosa de aquella noche de lluvia. Era una mujer fuerte, una defensora. Comenzó a escribir su segundo libro, una reflexión sobre lo que venía después del trauma. Lo llamó, Libertades cuando ya no necesitas el perdón. Se convirtió en otro éxito de ventas. Julia y Brisa, ahora con casi 3 años, eran la luz de nuestras vidas. Eran niñas felices, ruidosas y brillantes. Corrían por el parque, llamándome tío Martín a gritos, ajenas a las batallas que se habían librado por ellas. La comunidad de Guadalajara nos había adoptado. Las maestras de la guardería, los vecinos, incluso Tomás y su familia, todos se convirtieron en nuestra familia elegida. Y yo encontré mi propia paz. Seguí construyendo puentes, pero mi vida ya no era un plano rígido. Había aprendido que las estructuras más fuertes no son las que nunca se doblan, sino las que pueden soportar la presión, agrietarse y aún así mantenerse en pie. Empecé a cuidar un pequeño jardín en el balcón. Menta, romero, algunas flores. Nunca volví a saber de Marina. Escuché por un viejo amigo que se había mudado a Monterrey. A veces, por la noche, me preguntaba si ella era feliz. Esperaba que sí. No me arrepentía de mi elección. Mi viejo plano de vida había fracasado. La estructura original, la que diseñé con tanto cuidado, colapsó. Pero lo que construimos sobre las ruinas, este hogar caótico, ruidoso y lleno de risas, no es de concreto perfecto. Es un refugio. Y es más fuerte que cualquier puente que haya diseñado. Hace unas semanas, estaba en una firma de libros de Clara, en el fondo del salón, sosteniendo a Julia en mis hombros. Una joven se acercó a Clara, llorando. Tu libro me salvó la vida, le dijo. Mi familia me dio la espalda, y tu historia me dio fuerzas. Clara la abrazó. Luego, buscó mi mirada entre la multitud. Sus ojos se encontraron con los míos. Ella sonrió, y señalando hacia mí, le dijo a la chica. No fui yo.
Fue mi hermano. Esa noche, mientras volvíamos a casa, con las niñas dormidas en el asiento trasero, la lluvia comenzó a caer sobre Guadalajara. Una lluvia suave, tranquila. Ya no se sentía como una amenaza. Era solo lluvia. Mis padres nunca volvieron a contactarnos. A veces me pregunto, si algún día pidieran perdón, ¿debería perdonarlos por lo que le hicieron a Clara? ¿O hay puentes que simplemente no deben reconstruirse? ¿Ustedes qué opinan? Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia y quieres más, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Comparte tu propia historia en los comentarios.